Oración del corazón. Sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. A veces cuando miro hacia atrás veo los momentos negros y tristes de mi propia historia. Brotan recuerdos que me hacen sufrir. Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos y así descubra lo que has querido enseñarme a través de estos acontecimientos. Celebramos hoy a santos Cipriano y Cornelio, Cipriano obispo, Cornelio papa. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los olivos. El hombre bueno, de la bondad que atesora su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo lo que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó su casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que se edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Todo lo que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Escuchar la palabra de Dios, pero no solo escucharla, sino también ponerla en práctica. Este es el consejo que el Señor nos da, dando así importancia que tiene la palabra de Dios. Los evangelios dejan entrever la frecuencia con que el Señor se refería a la Sagrada Escritura en su predicación. En una ocasión estaba hablando claramente acerca de su divinidad, de su ser uno con el Padre. Sus interlocutores le escuchan perplejos e incluso escandalizados y les dice: examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La doctrina que oían entre los labios de Jesús les parecía un desafío a su celo por proteger la fe de sus padres, porque debían todavía elevarse a una inteligencia mayor. Debían prepararse para recibir del mismo Dios toda la verdad viva, la verdad en persona, que es Jesucristo. La Iglesia anima por eso a todos los cristianos a profundizar cada vez más en el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. Si la Sagrada Escritura es el alma de toda la teología, también está llamada para estar en el centro de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento y de nuestra vida. De un modo gráfico, el Santo Padre planteaba en este sentido unas preguntas que dan que pensar. Decía el Papa Francisco: ¿qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos nuestro móvil? Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño Evangelio de bolsillo, ¿qué sucedería? Si volviésemos atrás cuando lo olvidamos, tú te olvidas del móvil, no lo tengo, vuelvo atrás a buscarlo. Si le abriéramos varias veces al día, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? No es casualidad, consideraba Benedicto XVI, que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. El vigor de esas ramas del gran árbol de la Iglesia se deriva de la fuerza del Espíritu, que todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. También sucede así con las conversiones personales y tantas vidas de profunda y ordinaria santidad que pasan ocultas a la historia, pero que actúan poderosamente sobre ellas, de modo que solo Dios conoce. La Iglesia está llena de santos escondidos. Se alimentan todos ellos de la Escritura, porque aún más que de pan, el hombre
vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Para que la palabra de Dios se convierta en alimento de nuestras almas, necesitamos desarrollar una actitud de escucha, incluso cuando aún no comprendamos bien lo que Dios nos quiere decir. Posiblemente, al principio los apóstoles entendieron poco del discurso eucarístico del Señor en Cafarnaúm, por ejemplo, pero San Pedro les dijo de parte de todos, también de nuestra parte: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tampoco la Virgen entendía siempre todo lo que Jesús hacía y decía, pero escuchaba y meditaba con calma, guardaba todas estas cosas en su corazón. La lectura y la meditación de la Escritura requiere tiempo y calma. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Y por qué me atrae? Al escuchar una charla, una clase, una homilía, las personas agradecen que se cite la Escritura y se procura que estas referencias no sean algo ornamental o un mero pretexto para hablar de un tema. Se trata de que la palabra de Dios fundamente e ilumine lo que se dice y que el texto sagrado esté arropado por el calor de quien lo ha estudiado y lo ha meditado con la cabeza y el corazón. También es necesario escuchar los silencios de Jesús. Sabemos por los evangelios, ha escrito recientemente el Papa Benedicto XVI, que Jesús frecuentemente pasaba noches solo en la montaña en oración, en conversación con su Padre. Sabemos que lo que Jesús decía, su palabra, proviene del silencio y solo podíamos adorar allí. Por eso es lógico que su palabra solo pueda entenderse correctamente si también nosotros entendemos y entramos en su silencio. Si aprendemos a oírle desde su silencio. Ciertamente, para interpretar las palabras de Jesús es necesario el conocimiento histórico que nos enseña a entender el tiempo y el lenguaje de ese momento. Pero eso por sí solo no es suficiente si queremos entender en profundidad el mensaje del Señor. Quien hoy lee los comentarios sobre los evangelios cada vez más extensos queda al final decepcionado. Aprende mucho acerca de esa época, así como muchas hipótesis que a fin de cuentas no contribuyen en absoluto a la comprensión del texto. Al final uno siente que en todo el exceso de palabras falta algo esencial: entrar en el silencio de Jesús, en donde nace su palabra. Si no podemos entrar en ese silencio, siempre veremos la palabra solamente en su superficie y no la comprenderemos realmente. Hasta aquí el texto de de Benedicto XVI. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra. Entramos en la vida de Jesús como un personaje más. Somos José, Simeón, Natanael, Simón de Cirene, María Magdalena y sobre todo el mismo Cristo, hijos en el Hijo. Cada uno de nosotros tendrá quizá de un modo u otro su propio elenco de palabras de la Escritura, escrito en un papel, o en el fondo de su alma, o en la agenda, o en el móvil, palabras o gestos de Jesús, episodios o diálogos que nos hablan de un modo elocuente que un día hemos leído o oído en una luz particular, sin que fuera necesario hablar de un acontecimiento extraordinario, por el momento concreto, por el ambiente de nuestra alma o alguna circunstancia. Quizá fueron como una respuesta a algo que buscábamos, o bien nos sorprendieron o no, o nos dieron seguridad. Nos confirmaron en la fe, en el camino, en el amor. Nos hace mucho bien nutrir esa lectura personalísima del Evangelio, también al compás de la liturgia. A veces un versículo del Nuevo Testamento nos servirá de meditación durante la jornada y será un medio de conservar la presencia de Dios. La Virgen María nos escucha durante la jornada para conocer. María nos acompaña en este camino para conocer a Cristo y seguirle de cerca, como los primeros 12. María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las miles palabras de este mundo. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú
la luz del Evangelio al mundo. Te doy la bendición. Que el Señor esté en tu corazón para que sepas amar con todo Él. Que esté en tus labios para que hables con Él con fuerza y fe en su resurrección. Que esté en tus brazos para que trabajes sin descanso por amor a Él y por extender su reino. Que esté en tus pies para que camines por los senderos de la paz que el Señor te mostrará. Que esté en tu mirada limpia para que tus ojos vean a Jesús en los demás. Que esté en tu alegría para que no la pierdas nunca, aunque motivos tengas, y puedas darle a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.